Me alegro de verte aquí. Esta noche, a medida que nos adentramos en un poco más de Éxodo esta noche, así que abran su Biblia en el libro de Éxodo. Ya sabes, mientras iba pasando y estudiando estos 2 capítulos que vamos a cubrir esta noche, estaba pensando en todas las cosas que el Señor estaba enseñando la nación de Israel a través de estos eventos. Y hay muchas cosas sucediendo porque Dios realmente tenía la nación de Israel en la escuela. Este es un tiempo de aprendizaje, este es un tiempo de descubrir cosas. Ya sabes, han sido 400 años en una nación pagana y se han salido con la suya. Solo de su comprensión de las cosas y, francamente, de la revelación que Dios les había dado. Hasta este punto era bastante escaso. Ya sabes, y ellos aún no han recibido la ley, el entendimiento del lugar que ocupa Dios en sus vidas, ¿sabes? No puedes esperar que la gente descubra estas cosas por sí sola. Y hay una gran cantidad de justo, creciendo y aprendiendo. Y entendimiento también. Su respuesta a Él, en cualquier circunstancia por la que estén pasando, y eso es otra cosa que nosotros también como cristianos tenemos que aprender ahora que normalmente lo recogemos. Bueno, lo aprendemos en gran medida de las personas que nos rodean y que caminan con el Señor. Lo vemos en la palabra de Dios, obviamente, pero verlo ejemplificado es una cosa muy importante para aprender. Pero, a medida que entramos en el capítulo 17, aquí en Éxodo veremos a la nación de Israel regresando. Experimente una prueba, que ya lo han hecho, experimentado y han fracasado, desafortunadamente, y veamos cómo lo hacen esta vez. Y lo que el Señor quiere enseñarles a través de esto, porque hay muchas lecciones. Capítulo 17. Comienza diciendo que toda la congregación del pueblo de Israel se trasladó del desierto de pecado por etapas. Según el mandamiento del Señor, acamparon en Refidim. Se pueden imaginar que era una larga experiencia solo para que todo el campamento se mude cuando hay un par de millones de personas y salen por etapas según sus tribus, y aprenderemos sobre eso más adelante. Pero esto tenía que ser enorme. Se compromete a trasladar a este grupo increíblemente grande de personas y dice que cuando llegaron a aquella zona de Refidim, acamparon allí. No había agua para que la gente bebiera. Y por eso el pueblo se peleó con Moisés. Y dijo, dadnos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué reñís conmigo? ¿Por qué haces la prueba? El Señor, pero aquí está la pregunta que tengo para ti mientras estás considerando esto. Paso. ¿Lo sabía el Señor? ¿Que no habría agua en Refidim? Sí, por supuesto que lo hizo. Siguiente pregunta. ¿Por qué el Señor los condujo a Refidim? Si supiera que no había agua para cuidar de este grupo. Bueno, ya sabes que la razón es obvia, creo. Esto es prueba de la fe de emergencia. Sistema. Y aquí vamos, ya sabes, aquí es donde estamos. Aprender a confía en el Señor y así. ¿Puedo explicar el motivo por el que comparto esto contigo? Es porque quiero que lo hagas. Entiende que habrá momentos cuando el Señor te va a guiar en algo en particular. Dirección. Que lo sepa una vez que lo consigas. Allá. Habrá algunos. Falta. Y lo hace a propósito para que aprendas. Confiar en Él. Confianza. Sobre Él nos dice muy claramente la Biblia que el Señor prueba a nosotros. Y sé que probablemente a ti tampoco te gustan los exámenes. A mí no me gustaba en la escuela. No me gustan. Desde que salí de la escuela. No importa. Pero el Señor nos prueba. Y es importante que entendamos esas pruebas. Verso 3. Dice, pero el pueblo tuvo sed para agua. Y el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Con sed, y sabes que eso es algo descarado de decir. Especialmente cuando Dios se los ha mostrado tantas veces y de tantas maneras. Su gracia y liberación y misericordia. Entonces, ¿sabes? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para matarnos? Y nuestros hijos, quiero decir, eso es algo que realmente está en tu cara.
Entonces, notarás la respuesta de Moisés que dice que Moisés clamó al Señor, diciendo, ¿sabes qué debo hacer con esta gente? Ya casi están listos para apedrearme. Entonces él estaba preocupado. Parece que incluso podría haber estado asustado por su vida. Y el Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y llévate contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano el bastón con que golpeaste el Nilo, y vete. Mirad, me mantendré de pie delante de ti, allí en la roca de Horeb. Y luego les dé estas instrucciones, herramientas para golpear la roca, y saldrán aguas de ella, y el pueblo beberá. Y Moisés así lo hizo, a la vista de los ancianos de Israel, y luego se nos dice, en el versículo 7, que llamó el nombre del lugar, tiempo, y cambiar. Y Masa significa prueba, y Maraba, medio, peleando, así que no es ese un gran, él nombró ese lugar probando y peleando, y dice por las peleas del pueblo de Israel, y porque pusieron a prueba al Señor, diciendo, ¿es el Señor entre nosotros o no? Y entonces lo que tenemos aquí, francamente, es un fracaso total por parte de la gente en términos de su respuesta a este problema en particular. Prueba de fe. ¿Cómo vemos que Dios responde a su fracaso? Bueno, lo vemos siendo misericordioso, lo vemos siendo fiel, lo vemos siendo misericordioso, y lo vemos traerles agua de manera bastante milagrosa. Quiero que se fijen en cómo Él hizo todo esto, ¿viste? Mira de nuevo conmigo en el versículo 5. Dice que el Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano el bastón con que golpeaste. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la roca, en Horeb. Esto es lo que quizá no sepas lo suficientemente interesante. Horeb, medio, el lugar desolado. ¿No es eso interesante? Entonces él tiene una especie de doble cosa en marcha. Doble especie de prueba. Ya han estado sin agua, se han estado quejando, refunfuñando y discutiendo, y diciendo todo tipo de ya sabes cosas que son, francamente, maldad en sí misma y por sí misma. Dios lo dice, Moisés, ir a pararse en un lugar que significa el lugar desolado, y es ahí donde esencialmente los ha traído, al lugar desolado. Y sin embargo, en medio de la desolación, lugar, aquí es donde el Señor va a proveer. Bien, chicos, no os perdáis esto en medio de la desolación. Lugar, el Señor proporciona. ¿Puedo decirlo otra vez? En medio del lugar desolado. Allí el Señor provee tantas veces que estamos buscando. Recreación del jardín del Edén, ya sabes, en respuesta a nuestras oraciones, sean cuales sean, nosotros. Quiero que las circunstancias sean las adecuadas y que todo se reúna de la manera correcta y que luzca todo bien, bueno y prometedor, y así sucesivamente, y Dios dice, quiero que vayas y te pares en el lugar desolado, y allí proveeré. Y entonces, ¿qué pasa ahí? J.E. Él trae agua fuera de roca. Y en caso de que te lo estés preguntando, aquí hay un consejo profesional. No sale agua de rocas. Eso es, ¿estás bien? Que puedes probar. Ve y parte cualquier roca que encuentres. Te garantizo que no habrá agua dentro. Allá. Esto es un milagro. Dios es sobrenaturalmente emocionante en el lugar desolado y en medio de ellos. ¿Desesperación? ¿Alguna vez has estado desesperado? ¿Alguna vez has pasado por una situación desolada? Lugar. Creo que probablemente todos podemos decirlo. Sí. Ya sabes, cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, vamos a leer sobre ello. Y en realidad vamos a leer sobre el cántico de Moisés, donde él habla acerca de él, roca. Y cuando lleguemos allí, veremos estas letras. Déjame ponerlas en la pantalla aquí, para ti, desde Deuteronomio 32. Dice él, roca. Su trabajo es perfecto por todos sus caminos. ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de un Dios de fidelidad y sin iniquidad, justo y erguido? Ahora, ¿por qué compartí eso contigo? Bueno, porque vemos aquí quién es la roca. Y eso es importante para ti, ya sabes que Él lo sabe. Dios no lo dijo.
Moisés se puso de pie sobre un arbusto, y la zarza daría agua. O algo así le hizo ir y pararse. ¿Sabes? En la montaña y sacó agua de una roca. Ahora probablemente ya lo sabes, sí. Voy a conectar esto para ti, ¿de acuerdo? Porque este es el trato. Déjame darte una alerta de spoiler. Todo está conectado con Jesús. Todo está conectado con Jesús. Probablemente sepas que esa es una de las fiestas anuales de Israel. Era la fiesta de tabernáculos y durante esa fiesta conmemorarían su tiempo en el desierto y la fidelidad de Dios. Disposición para la nación de Israel durante esos 40 años, pero lo que quizás no sepas es que durante la fiesta de los tabernáculos era cierta. Rituales que empezaron a hacer durante esa fiesta, por así decirlo, conmemorar la fidelidad de Dios, y uno de los rituales era una progresión diaria de la gente, y ellos iban del templo iban al manantial, y allí el sacerdote recogía algunos de ellos. El agua del manantial en una jarra de oro, y todos regresarían al templo por cierto, durante este tiempo están cantando canciones tomadas directamente de Isaías, y eso es significativo. De hecho, déjame mostrarte esto en la pantalla de Isaías. Capítulo 12. Esto es lo que cantarían con alegría sacaréis agua de los pozos de salvación, que era parte de la letra, que estarían cantando mientras regresaban alegremente al templo, y una vez que regresaran al templo, el sacerdote tomaría esa agua que era en el dorado, vaya, ¿qué? Y lo derramaría sobre el altar. Y fue un recordatorio de cómo Dios había traído agua milagrosamente fuera de él. Roca. Vale, genial. Bien. Bueno, ahí está el recordatorio. Aquí está la parte genial. Jesús se encontró en Jerusalén una vez durante la fiesta de tabernáculos y tenía algo que decirle al pueblo acerca de sí mismo. No solo durante la fiesta de los tabernáculos, sino durante el tiempo de esta demostración del vertido del agua. Está registrado para nosotros en Juan capítulo 7. Pantalla. En el último día de la fiesta, el gran día, Jesús se puso de pie y gritó: si alguien tiene sed, déjalo venir a mí y beber. Quien crea en mí, como dice la Escritura, de su corazón fluirá ríos de vivir agua. Y ya ves, eso fue muy oportuno, porque Jesús es el roca, y Él es el roca, quien trae el agua viva en el momento más grande de desesperación y desolación de nuestras vidas, y sé que hay muchos de ustedes que podrían. Ponte de pie ahora mismo y podrás contarnos sobre un momento de tu vida en el que estabas pasando por lo más seco, el momento más polvoriento y desolado de todos. Existencia. Y Dios te trajo a ese lugar. Él te trajo a ese desolado lugar. Y lo que hizo fue abrir su corazón y derramó agua viva. Y naciste de nuevo. Y qué cosa tan hermosa, es un testimonio maravilloso, pero Dios está enseñando esto a la nación de Israel, que Él es de ellos. Fuente. Ya sabes que te lo dije antes, ellos cantaron el libro de Isaías. Es bastante interesante que aquí hay un versículo que está justo al lado del que te mostré antes. Esto es parte de lo mismo. Mismo pasaje aquí. Dios es mío salvación. Yo confiaré y no lo será asustado, porque el Señor Dios es mi fortaleza y mi canción, y se ha convertido a mí salvación, a mí. La liberación no es tan hermosa, es un testimonio maravilloso. Es una declaración maravillosa. Confiarán y no tendrán miedo. La nación de Israel estaba fallando en este punto o en varias pruebas. Pero aún están aprendiendo, están en la escuela, están pasando por esta etapa educativa. Proceso donde Dios está entrenando a ellos tener, por ejemplo, y confiar en Él. ¿Cuántas veces os ha llevado el Señor a través de esa misma escuela de formación? Donde te ha estado enseñando a confiar en Él y a tener esperanza en Él, no importa cuán desolado esté, no importa cuán, por difícil que sea la situación o las circunstancias, o en tu vida. Está bien, entonces sigamos adelante.
Aquí. Eso. Entonces la gente aquí ha sido testigo, ya sabes, de un Dios poderoso. Cuidado providencial para ellos en medio del desierto y otra prueba más está en él. Horizonte verso 8 dice entonces Amalek vino y peleó contra Israel. Me niego. Y probablemente debería saber quiénes eran los amalecitas. Nómada. Personas que vivían en la región desértica del sur. De Canaán eran descendientes de Esaú, a través de su hijo, Elifaz. Y dice aquí en el versículo 9. Entonces, Moisés le dijo a Josué y, por cierto, esta es la primera mención bíblica de Josué. Escoge hombres para nosotros y sal a pelear contra Amalek. Mañana estaré en la cima de la colina con el bastón de Dios en mi mano. Entonces Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Mientras Moisés, Aarón y ella subió a la cima de la colina. Y dice que siempre que Moisés levantaba su mano, y eso significa que levantaba la vara de Dios en su mano sobre su cabeza, dice que Israel prevaleció y siempre que bajaba su mano, Amalek prevaleció. Pero las manos de Moisés se cansaron, así que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella mientras Aarón y ella levantó las manos, una a un lado, y el otro, en el otro lado para que sus manos estuvieran firmes hasta la puesta del sol. Y Josué derrotó a Amalek y su pueblo con la espada. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto como un memorial en un libro y recitarlo en los oídos. Lo interesante de Josué no es que Dios quería que Josué escuchara esta declaración profética, y aquí es que borraré por completo la memoria de Amalek desde abajo, cielo, y dice, y Moisés edificó un altar y lo llamó con su nombre. El Señor es mi estandarte. Dicho, una mano sobre el trono del Señor. El Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación, y eso obviamente lleva consigo la idea hasta tal tiempo como Él limpia las montañas, por cierto. Eso no pasó hasta rey David. En realidad, eliminó el resto de los amalecitas. Entonces, ahí tienes. Y esta referencia en el versículo 14 que leemos aquí. La instrucción que recibió Moisés de escribir esto como un monumento conmemorativo. En un libro, esta es la primera referencia en las Escrituras. A la grabación. Los acontecimientos de su vivir. Entonces, está bien. Vamos a entrar en el capítulo 18 aquí ahora. Este también es un capítulo interesante. Eso, una vez más, vamos a hablar de las manos de Moisés se estaban cansando, pero de una manera diferente. Porque este capítulo nos da algunas cosas muy práctico, pautas bíblicas para el liderazgo de la iglesia, y sí, incluso se aplican hoy en día. Y lo verán aquí, en términos de, ya saben, como las iglesias y como incluso nosotros, aquí en Calvary Chapel, Ontario, operar en nuestra estructura de liderazgo. Y lo señalaremos a medida que avancemos en el capítulo 18. Jethro, sacerdote de Madián, de Moisés. Su suegro oyó todo lo que Dios había hecho con Moisés y por Israel su pueblo, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Ahora, Jethro, a quien recordarás, también es conocido como Reuel. El suegro de Moisés había tomado prisión la esposa de Moisés, después de haberla enviado a casa, junto con ella, 2 hijos. Y luego nos lo va a decir. Sus nombres, pero esta es la F. Quizás estés pensando, bueno, nunca escuché eso, ya sabes, él envió a Zapora a casa. Bueno, no nos dijeron. Nos dijeron que ella fue con él inicialmente, pero no nos lo dijeron. Que la envió a casa, pero obviamente lo hizo. Y ahora ella también. Padre, la está trayendo. Y sus 2 hijos. Atrás. Dice que estamos en medio del versículo 3. El nombre de uno era Gersam. Porque dijo, he sido peregrino en tierra extranjera y en Gersam. Tiene uno similar sonido al hebreo para la palabra peregrino. Y el nombre del otro Eleazar. Porque dijo, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada del faraón y de Eleazar. Dios es mi ayuda.
Y así sucesivamente. Entonces aquí viene Jetro. Él sale a encontrarse con Moisés para reunirlo con él, su esposa y sus hijos. Y dice, el suegro de Moisés, Jetro, vino con sus hijos y su esposa a Moisés en el desierto, donde estaba acampado en la montaña de Dios. Y eso es Horeb o si queréis sí. Y cuando envió un mensaje a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti, con tu esposa y sus 2 hijos, contigo. Y así estos primeros 6 versículos que se nos dan en el capítulo 18. Realmente solo un poco establecido. El escenario o el escenario si se quiere de Jetro. Visita y ahora en los versículos 7 al 12. Vamos a aprender cómo es Jetro. Ambos reconocieron y respondieron a todo lo que el Señor había hecho por Israel porque recordaban a Jetro. Era un sacerdote de Madián. Y lo que eso significa esencialmente es que era un sacerdote pagano. Bien, entonces ya sabes, me refiero a que todos los pueblos alrededor de esa región eran paganos. Entonces, esto es bastante interesante. El reconocimiento que tiene el versículo 7 dice que Moisés salió para encontrarse con su suegro y se inclinó y lo besó. Obviamente esas eran expresiones de respeto y honrar a un hombre mayor y se preguntaron mutuamente de sus bienestar. Y entró en la tienda. Entonces Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho con el faraón y a los egipcios, por amor a Israel, todas las dificultades que les había sobrevenido en el camino, y como el Señor los había entregado. Así que les está contando todas estas cosas a su suegro y a Jetro. Se regocijó por todo el bien que el Señor había hecho a Israel, porque los había librado de mano de los egipcios. Dijo Jetro, bendito sea el Señor, quien nos ha librado de mano de los egipcios y de mano de Faraón, y libró al pueblo de debajo de la mano de los egipcios. Ahora lo sé, mira esto, que el Señor es mayor que todos los dioses, porque en este asunto ellos trataron arrogantemente con la gente. Bueno, ya sabes que es una buena declaración, quiero decir, eso es eso. Supongo que es alentador que Jetro haya hecho esa declaración. ¿Cómo pensarías? ¿Qué pensarías? Si alguien te dijera que tal vez diste un testimonio de cómo el Señor te liberó a ti y a alguien por quien has estado orando, o incluso un miembro de tu familia dijo algo. Bueno, ya sabes que eso es realmente genial. Ahora veo que sabes que este Dios al que sirves es Dios. Él es Dios sobre todo, y ese tipo de cosas te animarían. Quiero decir, yo me animaría. Y suponer. Pero todavía no lo somos. Jetro espiritual positivo. Condición. ¿Por qué? Una cosa es reconocer Dios como quien es, y otra cosa es rendirse a Dios y quién es Él. Y esa es una distinción importante a tener en cuenta. ¿Sabes? Santiago escribe en su epístola, ¿sabes que dices que hay un solo Dios? ¿Crees en Dios? Es maravilloso. Dice que los demonios creen eso y ellos. Estremecimiento. Así que ya ves, simplemente reconoces a Dios. Tú que no lo eres suficiente. O sabes que escuchas a la gente y alguna vez te relacionas con gente y saben que eres cristiano. Así que, de alguna manera, empezaron a hablar y empiezan a hablar de, ya sabes, ellos mencionarán, ellos no dicen cosas que sean muy bíblicas, necesariamente, y podrían hacer referencia al hombre de arriba o, ya sabes, el buen Señor. O algo así. Lo que sea, todo es algo que te preparan y tú ya lo sabes. Eso. Y escuchas esa charla y piensas, entiendo lo que estás haciendo y probablemente lo estés haciendo por respeto. Suponer. ¿Pero alguna vez has pensado en arrodillarte ante Él? Me refiero a entregar tu vida a Él, porque una cosa es reconocerlo como Dios. Y eso es lo que vemos a Jetro haciendo aquí. Oye, él dice, ahora lo sé. Él es más grande que todos los dioses, pero eso no significa que vaya a dejar de adorar a todos los demás dioses. Simplemente significa que podría poner este en la cima. Porque los paganos también hacían eso, tenían una jerarquía de dioses. Y algunos dioses eran grandes y más poderosos que otros dioses. Así que ya sabes que esto podría ser uno más. Dios. G pequeña. Casi. Porque no sabemos que no lo hacemos. Saber. Una de las cosas que el Señor va a decir cuando empieza a revelarse aquí
Trataremos este tema la próxima semana en el TEN. Mandamientos va a decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo hará específicamente. Dirección. ¿Qué es ese pagano? Propensión a abrazar un multiplicidad de dioses. Y se lo va a decir en términos muy claros. Soja. Dios. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, y a medida que se adentra más en él. Revelación de sí mismo. Eventualmente lo logrará. Para hablarles a través del profeta Isaías, y ya sabéis lo que él va a decir a través de él. Isaías. Él va a decir: antes, a mí, no se crearon dioses, ni habrá nadie después de mí. Él va a cerrar esa puerta completamente, y diles eso. Cualquier otra cosa que eso, la gente o ellos alguna vez he creído en el sentido de tener múltiples dioses es simplemente genial. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y descubrimos aún más que hay algo mayor. Al comprender que hay una revelación más profunda de este tipo de cosas, Pablo comienza a hablarle al nuevo Iglesia del Testamento sobre estar involucrado en pagano sacrificios, y dice que sabemos que un dios pagano no es nada, todo. Pero cuando sacrificáis estas cosas a los paganos, estás sacrificando por demonios, porque los demonios saben que no hay otros dioses y entonces van a intervenir en su lugar. Y van a recibir lo que de otra manera podrías dar a estos otros deidades que no existen. Pero en realidad son espíritus demoníacos, y él dice: no quiero que te asocies con ellos, con demonios. Así que, como puedes ver, el Apocalipsis simplemente continúa a medida que avanzas. Sagrada Escritura. Y llegamos a él, entendiendo que hay un solo Dios. No hay 2 ni 3 ni 10 ni 100, hay un solo Dios. Y él lo ha revelado sí mismo en él, palabra, en 3 personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo puede haber 3 personas y un solo Dios? No tengo ninguna clave. Es simplemente la forma como él lo ha revelado sí mismo. Y debemos rendirnos a él. A él. No solo debemos reconocerlo, amén. Rendirse. Muy bien, versículo 12, y dice: y Jetro, suegro de Moisés, trajo un holocausto y sacrificios a Dios, y Aarón vino con los ancianos de Israel a comer pan con Moisés su suegro delante de Dios, y lo que eso significa es que tenían una especie de ofrenda de comunión, así que él trajo en primer lugar, un holocausto completo, lo cual significaría que todo el sacrificio fue entregado a Dios en su totalidad, pero ellos también sacrificaron algunos otros animales para que pudieran comer juntos como una ofrenda de comunión, uno antes que él. Caballero. Ahora, a medida que entramos en el verso 13, vamos a entrar realmente en el meollo del capítulo desde el punto de vista del por qué el Señor se movió sobre Jetro, incluso venir a visitar a Moisés en el desierto, porque había una corrección que era necesario hacer. El versículo 13. Al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo alrededor de Moisés desde la mañana hasta la tarde, y lo que esto significa es exactamente así. Entiendes que Moisés ayudó al pueblo a resolver sus diferencias, y se lo va a decir a su pueblo suegro que en un momento, pero estos eran asuntos personales, estaban en algunos casos son legales, desafíos, y ya sabes, con 2 o 2,5 millones de personas aproximadamente, no estamos seguros, pero es mucha gente, y puedes imaginarte que estaban destinados a tenerla. Asuntos. Entre ellos había diferencias que necesitaban ser resueltas, y por eso Moisés actuó como una especie de juez. ¿Quién escucharía las quejas del pueblo y luego emitiría un juicio conforme a ellas? Todo lo que el Señor le reveló en cuanto a cómo deberían ser esas cosas. Se trató así como lo dice el versículo 14. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que estaba haciendo por la gente, dijo: ¿qué es esto que estás haciendo por la gente? ¿Por qué? Porque te sientas solo, y todo el pueblo estará de pie alrededor de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés dijo a su suegro: ¿por qué? La gente viene a mí para preguntar a Dios. Cuando tienen una disputa vienen a mí, y yo decido entre una persona y otra, y se los hago saber los estatutos de Dios y el suyo, leyes. Y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces.
Tú y la gente que está contigo seguramente se cansarán porque la cosa es demasiado pesada para ustedes. No son capaces de hacerlo solos y eso es lo que ahora saben lo que quiere decir cuando dice lo que estás haciendo no es bueno. Él no está diciendo eso. El trato de hacer juicios y ayudar a la gente a resolver sus conflictos no era bueno. Él está diciendo que no puedes hacer esto. Solo esto no es algo que debas hacer por tu cuenta. Ahora obedece mi voz. Te daré un consejo y que Dios esté contigo. Representarás al pueblo ante Dios y presentarás sus casos ante Dios y les advertirás acerca del estatuto y las leyes y hacerles saber el camino en que deben andar y lo que ellos debe. Ahora mira estos dos versículos 19 y 20 y piensa, oh, ese es un buen consejo. Ese es un buen consejo. Él dice que usted representa al pueblo y advertirles acerca de los estatutos y leyes y hacerles saber lo que deben hacer. Pero, verso 21, además buscad hombres capaces de todo el pueblo, hombres que temen a Dios, que son confiables y aborrecen el soborno, y juegan tales hombres sobre el pueblo, como jefes de miles, de cientos, de los años 50, y decenas, y juzguen al pueblo en todo tiempo. Todo asunto importante lo traerán a ti, pero ellos decidirán cualquier asunto pequeño. Ellos mismos, así será más fácil para ti y ellos soportarán la carga contigo. Esa es una clave ahí mismo al final del versículo 22. Y luego el versículo 23 dice, si haces esto, Dios te dirigirá. Usted podrá perdurar. Y todo este pueblo también irán a su lugar en paz. Muy bueno y buen consejo, ¿no es eso? Es todo acerca de delegando responsabilidad y dar autoridad a otros. Así que hay una responsabilidad compartida. Ahora recuerdas que dije hace un momento, sabemos que no estamos realmente seguros, no somos positivos. Cuán profundamente de Jethro, fe en Dios, es, en lo que se refiere a conocer verdaderamente quién es Dios y entregarse a Él. Entonces la pregunta podría surgir así. ¿Cómo haces eso, H? H. ¿Cómo debes aceptar el consejo de alguien de quien no estás realmente seguro si es un creyente? Él. Estás absolutamente seguro de que no son creyentes. Y aún así te dieron consejos. ¿Cómo debes considerarlo? Eso. Bueno, vamos a ver aquí en el versículo 24 que Moisés va a escuchar el consejo que le da su suegro, pero creo que eso es inteligente por parte de Moisés independientemente de si Josué había hecho un compromiso pleno de adorar y comprender quién es Yahvé en este punto particular de su vida, y la razón es porque un buen consejo es un buen consejo. Y a veces Dios puede darte el bien consejo a través de los incrédulos. No sé si eso interfiere en algo con tu teología, pero no deberías escuchar. Descubriremos más adelante en las Escrituras que Dios habló a través de manteca. Y Él puede hablar a través de hombres y mujeres que no lo conocen y puede traerlos piadoso conocimiento. Dios mío, puede lograrlo. Niños. Los niños a veces pueden tener ¿Alguna vez te has sentido confundido por algo que dijo tu hijo? ¿O lo hizo? Ya les conté una historia antes, pero cuando vivía en Washington, estaba en casa con los niños cuidando. Teníamos 2 hijos en ese momento. Nelly probablemente estaba por aquí. 4. Sí, Evan tenía probablemente 2 años y medio. Y estaba viendo este programa de televisión. Y luego, por supuesto, lo puse delante de los niños. Sí, fue bastante violento. De hecho, creo que en ese momento era el programa más violento. Televisión y simplemente estaba sentado frente al tubo. ¿Sabes que es un tipo así? Estaban jugando o lo que sea y ni siquiera sabía cuántos estaban dando cuenta de esto y poco. Aaron, ya sabes, tiene 2 años y medio y camina hacia el televisor. Lo apaga. Y me mira directamente a los ojos y dice, no deberíamos estar mirando. Eso. Yo estaba como, estás bien. Tienes toda la razón, no deberíamos ver eso. Pero a veces lo escuchaste, ya sabes, de un niño que conoces o algo así. De todos modos, entonces, creo que ese buen consejo es algo por lo que siempre deberías orar, y si lo haces, sabrás si es cierto. Buenos consejos. Si lo es. Inteligente.
Entonces, hola, adelante. Y eso es lo que hace Moisés. Versículo 24 dice que Moisés escuchó la voz de su suegro y hizo todo lo que dijo. Y Moisés escogió los hombres más capaces de todos, Israel. Y creo que es interesante que Jetro fue quien lo dio. Él. Calificaciones y los hizo jefes sobre él. Gente. Jefes de miles de cientos de años 50. Y de decenas. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo en cualquier caso difícil. Trajeron a Moisés. Pero cualquier asunto pequeño lo decidían ellos mismos. Entonces Moisés dejó que su suegro salir. Y se fue a su propio país ahora. Vamos a hablar un poco sobre el establecimiento de este tipo de estilo de liderazgo. En realidad somos todo esto está registrado para nosotros también en el libro de los Números. Permítanme poner esto en pantalla. Capítulo de Números 11. Dados. Aquí está Moisés hablando. Por cierto, dice, no soy capaz de cargar con todo este pueblo solo. La carga es demasiado pesada para mí. O el Señor le dijo a Moisés, reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel que tú conozcas. Ser los ancianos del pueblo. Y oficiales sobre ellos y los llevarán a la tienda de reunión y permanecerán allí contigo. Y descenderé y hablaré contigo allí y tomaré algo del Espíritu que está sobre ti. Y ponlo sobre ellos, y ellos llevarán la carga de las personas que están contigo para que no lo soportes solo o tú solo tan obviamente. Moisés llevó esta sugerencia de su suegro a la oración. Y empezó a decirle al Señor, esto es lo que dijo mi suegro y sabes que tiene razón, no puedo. Haz esto, no puedo soportar todo esto solo y por eso el Señor le dio más instrucciones al respecto. ¿Cuántos hombres exactamente? Que él se levantara para ayudar y había 70 de ellos y estos eran los ancianos. Ahora, no solo fue este el modelo que Moisés siguió. Se implementó durante este tiempo particular en el desierto, pero más tarde se convirtió en el plano para la estructura de liderazgo de Israel como la vemos más adelante. De hecho, cuando el Nuevo Testamento llega a su pleno florecimiento y vemos el ministerio de Jesús, sigue tropezando con el Sanedrín. Bueno, el Sanedrín fue un modelo a seguir. Los 70 ancianos de Israel que Moisés levantó en el desierto. Sanedrín, por cierto, es justo. Simplemente una palabra griega que significa el consejo. La reunión, por así decirlo. Y vemos que esto todavía está operando incluso durante los días del ministerio. Oh sí, Jesús. Sí, por cierto, se fue. En 70 CC, cuando los romanos llegaron y arrasaron Jerusalén, destruyó el templo. Y ese tipo de cosas, el Sanedrín ya no existía. Pero una de las razones por las que quería hablarles también sobre esto esta noche es que de una manera un tanto informal. También es un modelo. El liderazgo que ha adoptado, aquí en la Capilla del Calvario, y en el movimiento Capilla del Calvario, y entre sus iglesias afiliadas. Porque lo sabes, cuando leemos el Nuevo Testamento, y leemos sobre ello. Líderes. Ya lo vemos. El Nuevo Testamento habla de ancianos y supervisores y pastores. Y aún así, encontrarás en los escritos del Nuevo Testamento que he mencionado esto muchas veces. Realmente no hay distinción en esos títulos. Están usados indistintamente, esto se menciona en varios lugares del Nuevo Testamento donde, mira, estas cosas solo se usan, ya sabes, así que lo interesante es que en ninguna parte de lo Nuevo Testamento, Dios lo hace, específicamente alinearse, como quiere que los ancianos, supervisores y pastores funcionen y esa es una de las razones por las que vas a una iglesia diferente y encuentras tantos líderes, estilos, y tengo que decirte algo. Casi puedo creer que eso fue de Dios. Intención. Creo que nos lo dio. El edificio. Bloques. Y él dijo, ya sabes. Aquí está el liderazgo. Estructura. Tú conoces a Pablo. Pablo escribe en Efesios capítulo 4 y dice que fue él quien dio a algunos ser apóstoles y profetas evangelistas y luego pastor maestro. Y sabemos que el pastor maestro es sinónimo del supervisor y el anciano.
Y entonces nos dio esto y dice que la iglesia fue construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bien, así fue construido para los apóstoles y el profeta. En el sentido de la forma en que funcionaban durante el tiempo en que se escribió la Biblia ha cambiado honestamente porque la fundación ha sido construido. Así que ese bloque de construcción tiene. La función ha cambiado, nos quedamos esencialmente con el anciano y el supervisor y el pastor, pero no se nos da en la palabra un muy específico orden del día. Decíraslo de esta manera y esa es una de las razones por las que sabes que podrías ir a una iglesia y descubres que son lo que ellos llaman ellos mismos anciano. Están dirigidos por un grupo de ancianos. La palabra griega para anciano es presbíteros y esa forma del elder-led. El gobierno se llama forma presbiteriana de gobierno, en realidad no tiene nada que ver con la iglesia presbiteriana excepto que lo hacen. Emplean esa forma de liderazgo, pero hay muchas iglesias que no tienen nada que ver con el presbiteriano. Denominación que incorpora una forma presbiteriana de liderazgo y lo que eso significa. Significa que hay ancianos, quienes dirigen el iglesia. El pastor puede ser uno de ellos, pero en una iglesia típica con gobierno de ancianos, no lo es. Se le considera un empleado. Y los ancianos dirigen la iglesia, está bien. Entonces, ¿sabes que esto es común, es bastante común? Bueno, podrías decir, bueno, ya sabes dónde lo hicieron. Consigamos eso otra vez, no nos dan nada fuerte. Una especie de guía sobre cómo debe ser esto y cómo debe hacerse. Luego tienes algunas iglesias donde hay un pastor que dirige y no hay nadie quien conduce junto a él. Y honestamente eso es peligroso. Creo que es una especie de estilo de liderazgo en el que el pastor no rinde cuentas a nadie. Entonces, sabes que eso es todo. Es genial si es un gran chico. Si es honesto y recto y toma buenas decisiones, y nunca tiene por qué ser así, ya sabes, ese tipo de cosas. De cosas llamadas o lo que sea, supongo que podría estar bien, pero ya sabes. Incluso los pastores tienen una naturaleza pecaminosa. Y el orgullo, la codicia y la estupidez, ya sabes, pueden apoderarse de cualquiera. Así que ya lo sabes, es útil tener una estructura de liderazgo establecida, donde hay cierto nivel de responsabilidad y ese es esencialmente el estilo de liderazgo de Calvary Chapel. Hemos tomado las posiciones que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento con el pastor, el anciano supervisor, ya sabes. Imagen. Pero lo hemos fusionado en esencia con el liderazgo. Modelo. Eso. Dios ya sabes que te dio. Moisés en el desierto, donde levantó ancianos para que lo acompañaran y compartir la responsabilidad y en nuestro caso los mayores también. Proporcionar ese nivel de rendición de cuentas en la iglesia. Ellos me permiten liderar y así es como funciona. Iglesias capilla. A los pastores se les permite liderar, ese es un poco el estilo de liderazgo de Moisés, pero los ancianos tienen ese nivel de responsabilidad, tienen esa autoridad. Si me desviara del tema, si comenzara a hacerlo, decir cosas que no eran bíblicas o inmorales o hacer cosas que eran ilegales o algo por el estilo. Los ancianos, tener toda autoridad en nuestra comunidad me quite de mi puesto. Tiene que ser así. Tiene que haber esa seguridad. Válvula. Ya sabes, en cualquier iglesia, simplemente, y todo está escrito en nuestros estatutos. Y sabes que los estatutos son básicamente un documento para días lluviosos. Es algo a lo que rara vez se hace referencia. Pero, a menos que lo necesites, tienes que hacerlo porque algo salió terriblemente mal. Y nuestros estatutos fueron escritos de tal manera que protegieran el cuerpo de Cristo. Sí, Entonces, lo tuvimos en cuenta. El definir de la posición de alcalde aquí en Calvary Chapel. Y también es importante que sepan quiénes son los ancianos. Ese es uno de las razones. Quizás hayas notado que tenemos un tobogán que se ejecuta antes, entre servicios e incluso después, que muestra las fotografías y los nombres de todos nuestros mayores. También están en nuestro sitio web. Y su dirección de correo electrónico está allí. Y queremos que sepan quiénes son los chicos que han sido llamados por el Señor para funcionar en ese papel. Pero, ¿sabes? Lo que realmente me gusta de nuestro estilo de liderazgo es eso. Ellos lo saben, que no soy empleado de la
Iglesia. No soy un asalariado. La iglesia no me contrató. Y eso es importante. Eso es importante, creo, para cualquier pastor. Ya sabes, Jesús nos dijo que al asalariado no le importa nada de oveja. Y creo que es importante que un pastor entienda su llamado delante de Dios y no ser empleado de la iglesia porque si una persona es empleado y si puede serlo, si puede ser contratado por la iglesia, puede ser despedido por la iglesia y si comienza a decir cosas, no lo hacen. ¿Cómo hace? Podría empezar a preocuparse por la seguridad de su posición y podría dejar de decirle la verdad. Y nunca querrás un pastor. Ser presionado en cualquier momento. Forma. Dar marcha atrás en la verdad. Porque hay muchas cosas difíciles que tienes que decir. Como un pastor. Y es importante decir esa verdad, seguro decir la verdad en amor, pero continuar. Di la verdad y un pastor nunca debe preocuparse por perder su posición. Simplemente porque habló la verdad y esa es una de las razones por las que no contratamos. Pastores de esa manera consideramos su llamado delante del Señor y los apoyamos en su llamado. Pero no como un asalariado, consideramos eso como algo más que un llamado del Señor para guiar, así que de todos modos pensé que aprovecharía esta oportunidad para simplemente te ayudaré a entender un poco sobre la estructura de liderazgo que tenemos porque no hablamos al respecto con franqueza, a menos que aparezca en las escrituras o que alguien se me acerque y me pregunte. Y dice cómo hacen las cosas por aquí y siempre estoy feliz de compartir esa información, así que sí. ¿Alguna vez te gustaría más información o alguna explicación más detallada de cómo hacemos cosas por aquí? Vaya, por favor. Ven y pregúntame a mí o a cualquiera de los ancianos. Estaré más que feliz de responder esas preguntas. Vamos a acercarnos. Oración. Padre Celestial, te agradecemos mucho. La instrucción y la visión que tú das en la palabra de Dios y te damos gracias por estos 2 capítulos. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver a Jesús en ellos. Que Él es el roca, quien trae adelante esa vida milagrosa. Agua. Eso se convierte un manantial perpetuo de agua en todos nosotros, quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús para el perdón de pecados. Y te damos gracias, Padre, música. Dios, que no importa lo que pase. Enemigos, entra en nuestro camino, que tú eres la victoria sobre él. Enemigo. Y te damos gracias, Padre Dios, que tú eres el Señor que llama a nosotros y habla palabras de gran sabiduría y perspicacia. Y nos ayuda para entender cómo podemos hacer lo que nos has llamado a hacer. Y hacerlo con alegría. Y te damos gracias, Padre, por la sabiduría y la guía de tu palabra. Ofertas a nosotros. Y oramos para que continúes guiándonos y, Señor, quiero orar específicamente por aquellos aquí esta noche, que están tratando cuestiones muy específicas que les están presentando ahora mismo. Oración. Tengo la sensación en mi corazón de que hay algunas personas aquí esta noche que están realmente agonizando. Encima, un específico. Necesidad o dirección o necesidad de dirección. Y están orando y están buscando sabiduría y guía y dirección y lo están resistiendo la tentación de avanzar con su propia sabiduría y con su propia fuerza. Y le pido a mi Padre Dios que los encuentres en el lugar de la fe y la espera en el Señor y que hablaras a sus corazones y les traerías esa comprensión y esa dirección que están buscando incluso ahora. Y te pido, mi Padre Dios, que hagas eso y te pido que los guíes y los dirijas hacia todo lo bueno. Cosas. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús nuestro, el Salvador. Amén, amén. Amén, Dios te bendiga. Tipo.